agrupación folclórica de Roquenublo. Y bueno, hemos venido aquí a presentarles uno de nuestros proyectos del 70 aniversario, porque cumplimos 70 años, se dice pronto. Y hemos venido a hacer un guiño que yo creo que es justo, porque Roquenublo, si ves toda su historia, sus 70 años, una de sus figuras que ha estado presente ha sido Néstor. Y por eso hemos diseñado esta pequeña presentación, que gracias al Instituto Canario de las Tradiciones por invitarnos, querer contar con nosotros. Ya la presentamos hace mucho en el Club Victoria. Y la idea es hacer ese guiño a Néstor, ese pequeño homenaje, darle ese pequeño espacio, porque Roquenublo está totalmente marcado por Néstor, en sus bailes, porque se inspira, los enriquece, en sus trajes, por supuesto. Y por eso hemos querido contar, por un lado, con Daniel Montes de Oca, que gracias en todo, siempre ha estado... Perdón, ¿en los bailes enseñó Néstor? No, ¿Bailes? es que ahí volvemos después. Ahí no tiene nada que ver Néstor. Néstor enriqueció mucho el traje de que Altair Nacional y lo enriqueció, y en cierta manera los bailes de Roquenublo son bailes tradicionales, pero enriquecidos, que después lo comentará nuestro compañero Manuel. Porque yo entiendo que, por ejemplo, nosotros, ¿no?, entendemos por tradición lo que baila el pueblo. Entonces yo voy a bailar y yo, por ejemplo, cualquier pieza de la TN, bueno, es que me costaría mucho, sinceramente, me parecen bastante elaboradas las piezas de Roquenublo, porque yo soy de las que va a verle, tengo muchos compañeros en el grupo que bailan y tocan, pero yo soy bien capaz de bailar una de las piezas. Tendría que ponerme a aprenderlas y sería, yo no, de mi grupo que somos los 12, no la bailaría nadie. Yo lo que voy es a eso también decir, desde momentos que nombras la palabra tradición, que yo creo que es del pueblo, que el pueblo la baila, que el pueblo va a las taifas y baila un tanganillo como lo bailan ustedes o otra pieza. Yo soy incapaz. No sé si alguien aquí lo bailaría. Pues yo comento, a lo largo de la ponencia, esto es un poco una pequeña presentación, a lo largo de la ponencia verán esa idea. No, pensé que me iba a contar. No, te iba a explicar eso precisamente después, por qué los bailes son... Entonces, bueno, sin más, contamos con Daniel Montes de Oca, el director de Museo Néstor, que va a hablar de la figura de Néstor, de lo que es el tipismo, qué significó el tipismo para el folclore, como y para Canarias, por supuesto, y nuestro compañero Manolo, que va a hablar después un poco de la vestimenta de Néstor, de esas inspiraciones que tuvo, y de la parte de los bailes de Roquenublo. Y finalmente, nuestro cuerpo de baile, que está ahí al fondo. ¿No hagas spoilers? Bueno, cierto, Ahora se Así que bueno, sin más, les dejo con nuestro compañero Daniel. Cuando yo te diga tú levantando, a mí me gusta ponerme de pie. Bueno, vamos a ver, es la Roquenublo la que está presentando esto, pero la Roquenublo no es la única. Hay muchísimos más, está la San Cristóbal, están los poliguanches, hay muchísima gente que quiere los Rechemidas, etc. O sea, son todos ellos los que intentan no olvidar ese legado de Néstor. Hay que tener se me oye bien, ¿verdad? No hace falta. Hay que tener en cuenta, les voy a contar una anécdota. Cuando fallece Teno, pues yo me voy a la iglesia de Santo Domingo a la misa funeral y me presento a la familia, le doy la mano, le digo, Daniel Montes de Oca, director del Museo Néstor, y aquel hombre, yo vi que se respingó, lo hizo así, como diciendo, coño, viene el director del Museo Néstor, lo que no sabía, su hermano, es que Teno me iba a visitar al despacho y en un momento dado, desgraciadamente, al traje de Néstor, que nació así, desgraciadamente, se le tilda de disfraz. Entonces él, en alguna manera, pues también postulaba eso de que era un disfraz. Bueno, pero se fue dando cuenta con el tiempo, porque pasaban los años y ese traje va a cumplir dentro de nada 90 años. Y cualquier pueblo culto, como hemos visto aquí, y ya que el folclore son capas, que tenemos del 15, del 16, del 17, del 18, del 19, y todo va aunando, llegará un momento en el que el legado de Néstor se verá con esa perspectiva, pero tiene que pasar el tiempo todavía. Y a Néstor le dolía mucho. Néstor no hablaba de música en sí, no hablaba, bueno, sí hablaba, porque él se iba por los barrios, se iba por Guanarteme, por San José, etcétera, etcétera, recogiendo y hablando con los tendereteros
para que no olvidaran el folclore, que en el año, estamos hablando de la década de los 20 y 30 del siglo pasado, se estaba perdiendo literalmente todo. Y él hace y recrea un traje porque ve la necesidad de darle trabajo a aquel que hacía las zapatillas de pisamierda, a los sombrereros y a las caladoras que ya no tenían ni trabajo porque no tenían que hacer. A mí me gustan mucho las anécdotas. Las hermanas Lavey, que son dos grandes pianistas a nivel internacional, se fueron a la tienda Fatala, que estaba desgraciadamente ya desaparecida, en el pueblo canario, y resulta que me dicen, Daniel, las acompañé, y vieron la camiseta y dicen, pero ¿por qué no usan las mujeres aquí esto? Esto yo me lo pongo en París con un pantalón vaquero, también es verdad que son un poquillo loquitos, con un pantalón vaquero y unos tacones, y me puedo ir a un cóctel, porque eso es lo que querían esto, darle trabajo a su pueblo. Y tenemos que empezar por esa premisa para conocer a Néstor, porque a Néstor se le ha denostado por desconocimiento. Él escribió un libro que se llama Habla Néstor, en el que nos está contando que quiere revitalizar su isla y este archipiélago. ¿Y quién lo hace? César Manrique con el tiempo. César Manrique recoge el legado de Néstor. Cuidemos nuestro paisaje, que no lo hacíamos, y que seguimos sin hacerlo. Que estamos destruyendo esta isla de adelante a atrás. Que estamos haciendo desaparecer patrimonio que yo me quedo asombrado que cualquier pueblo lo protegería y nosotros nos mantenemos callados. ¿Saben cómo me llaman últimamente? Daniel el Incómodo. Porque si hay alguien que intenta que no se esté destruyendo la isleta, la están arrasando. Guanarteme ha desaparecido. Tamaraceite ni les quiero contar. Cemento, cemento, cemento. ¿Qué futuro le queda al pueblo canario? Pues eso es lo que dijo Néstor, justamente en el año 1934, hasta que fallece en el año 38, cuando él viene, la primera, cuando él regresa de París. Él estuvo desde el año 1924 a de 1929, al año 34. Un hombre de una cultura como no se pueden ni imaginar, que hasta Federico García Lorca dijo, en mi vida he visto un hombre con semejante cultura, con semejante sapiencia. Un hombre viajero, que él cuando visitaba todo el mundo se daba cuenta, digo, Dios mío, me voy a las playas de Deauville. Deauville está en Francia y ahí es donde iba toda la aristocracia, toda la alta burguesía europea y americana a veranear, porque era un lugar de postín, por así decirlo. Digo, pero si nosotros tenemos la playa de Maspalomas. En el año 34 dije, Maspalomas será el futuro de Gran Canaria. No hagamos con Maspalomas lo mismo que hemos hecho con las canteras. Él decía que era nuestra gran antesala, pero lo que había detrás había que destruirlo. Pues se levanta ahora y le da un infarto. Porque si ya en el año 34 se quejaba de toda esa arquitectura del feísmo, nosotros la hemos incrementado en un 2000%. Y seguimos metiendo la pata. Pues este hombre, que lo que quería era traer ese turismo de calidad y que quería traer una revitalización, por eso crea la campaña del tipismo, pasa. Es cuando empieza a pintar el poema del mar y el poema de la tierra. A uno le puede gustar o no le puede gustar, pero claro, es que Néstor es un pintor simbolista. Reconocer la obra de Néstor es muy complicado. Yo estoy titulado por 3 universidades y cada vez que me enfrento a él, digo, Dios mío, pero ¿qué es lo que estabas pensando? Esos lienzos miden 126 por 126. La suma de esos dígitos da 9. 3 veces 3. El número divino, la numerología, el esoterismo, la cábala judía, todo eso se ve en la obra de Néstor. Cuando él coloca a estos putis cabalgando sobre viejas o sobre cualquier, nos está hablando que es el amanecer, que es el nacimiento del hombre. Y cuando lo coloca justamente, ya en su último estadio,
con esas morenas que se van a meter en el mar y miren la cara de pánico que tienen esos personajes, ese es el inframundo, la muerte. Pero siempre habrá una luz, que es la luz de la vida que hay más allá. Toda la obra de Néstor tiene una interpretación escondida, que cuando yo la explico en el museo la gente se me queda, digo, Dios mío, porque claro, uno ve el cuadro y ya está. Pero es lo que hay detrás, y eso es el problema de Néstor, que no lo hemos comprendido nunca. ¿Seguimos? ¿Por qué en algún momento Néstor, en la década de los 30, les voy a contar una anécdota, que esto lo sabe muy poca gente. Ustedes saben que nosotros éramos camino de paso hacia América, y por eso tenemos una de las sociedades filarmónicas más antiguas de España, porque por aquí pasaban todas las compañías que después iban a Argentina, etcétera, etcétera, a cantar. Pues entre la década de los 10, 20 y 30 vinieron muchos amigos de Néstor en esos transatlánticos que iban con la deriva hacia América. Y entre ellas se encontraba la Julves, la argentinita. No confundir con Imperio Argentina, ni con Pastora Imperio, ni con la Argentina. Todas eran amigas de Néstor. Cuidadito. Pues la argentinita llega aquí porque por regla general esas grandes bailarinas españolas reincorporaban todo el repertorio peninsular y querían también el insular. Y cuando llega aquí, muy joven, Néstor Álamo, con el que me los confunde, pues resulta que le dice, y estaba Néstor el mío, Néstor Álamo y la argentinita. Les costó Dios y ayuda para que esa mujer pudiera ver un grupo de música tradicional, porque estaban desapareciendo y no había. Aquella mujer que lo que quería era alegría, y resulta que empiezan a cantar aquello, y yo creo que se tuvo que entristecer y lo dijo, Dios mío, este repertorio yo no me lo puedo llevar. ¿Qué le dice Néstor Álamo? No te preocupes, que Néstor te hace el traje y yo te compongo la música. Y esa mujer se llevó ese repertorio a América, pero no el tradicional, se llevó el que se recreó en ese momento, que ahora ya es histórico lo que son las cosas. El tiempo, ¿dónde lo ven esto? Durante el último cuarto del siglo XIX y principios del siglo XX está la Renaissance, o sea, el espíritu catalanista de somos nación, eso lo está viviendo Néstor justamente cuando se va a vivir a principios del siglo XX. Estamos hablando de 1905, 8, 9, y se empapa del espíritu catalanista, es decir, esta gente está revitalizando toda la cultura catalana, lo mismo que estaban haciendo los valencianos, etcétera, etcétera. Entonces, eso, con el tiempo, es lo que él creó para nuestro tipi. Nuestras tradiciones, nuestra gastronomía, nuestra cultura e identidad tenía que estar sustentada justamente por una campaña. Porque es que si no, estaba desapareciendo. Lo que pasa es que, claro, nosotros no tenemos ese pensamiento catalán, indudablemente, y así nos luce. Siguiente. ¿Quién ha estado en el pueblo español? ¿Quién ha estado? Saben que hay dos. Este es el primero, que se hace en Barcelona para la exposición internacional, y entonces en el pueblo español no hay representación de la arquitectura canaria. ¿Qué cosas, no? Sintomático, por así decirlo. Pero esta es la base, porque ahí estaba un gran arquitecto catalán, Puig i Cadafalch, y muchos más, que no le voy a decir los nombres porque no lo recordarán, están intentando recuperar la tradición de ese pueblo español que estaba muy dolido porque ya había perdido el imperio. Estamos hablando que ya en 1898 era un cero a la izquierda dentro de la política internacional. Entonces todos los artistas, músicos, literatos y demás lo que querían era insuflar un poco de ánimo a esa población que se veía entristecida, empobrecida y que ya no era nada a nivel político. Entonces todo tiene un trasfondo político. Esto es lo que con el tiempo Néstor, al verlo, querrá hacerlo con el pueblo canario. De lo que hay hoy en el pueblo canario no es ni el 25% de lo que él había diseñado. Yo les puedo decir que cuando vienen los extranjeros, dicen, venimos al pueblo canario, les decimos que es aquello. Sus expectativas bajan tremendamente, porque están esperando encontrarse 50.000 metros cuadrados
o más, con una urdimbre urbana que no ven en el pueblo canario, porque desgraciadamente saben que Néstor fallece en 1938, iba a cumplir 51 años, y no pudo hacer lo que él quería. Gracias a su hermano Miguel se conserva todo el legado que Néstor había pergeñado. ¿Seguimos? ¿Les aburro? Por lo menos que vayan aprendiendo un poquito. La casa de oficios esta que Néstor diseña, ¿eso dónde está? ¿Dónde creen ustedes que Néstor diseñó dónde debería ser el pueblo canario? Tú cállate. Octavio no, porque Octavio es un tubo, el cero a la izquierda eres tú. Porque Octavio lo sabe todo. Néstor, utilizando justamente la trama urbana del barrio de San Francisco de Telde, que es uno de los más hermosos de esta isla, y lo tenemos también manga por hombro, qué cosa más extraña, ¿verdad? Pues resulta que él utiliza la iglesia de San Francisco, todo lo que rodea, para además añadir la arquitectura que él estaba intentando introducir en Gran Canaria y en todas las islas, porque no la hizo solamente Néstor y Miguel, se lo hicieron Barrero Regalado en Tenerife, etcétera, etcétera. Es ese estilo neocanario en el que se intenta enriquecer la arquitectura de alguna manera para que fuera el foco de atracción de ese turismo que iba a venir y para los propios. Para que allí se pudieran poner tiendas de productos típicos, la miel, las flores, los calados, la ebanistería, los latoneros, etcétera, etcétera. Cosas que ya ahora, pues desgraciadamente, el obispo de turno no le dio permiso para utilizar la iglesia de San Francisco, que estaba abandonada, y no se pudo hacer ese proyecto que hubiera sido magnífico. ¿Seguimos? ¿Dónde se basa? Néstor no hace las cosas porque le da la gana, además, era un hombre cultísimo, como ya les digo. Es lo que estaban haciendo los americanos en Estados Unidos, que ya venía también de la tradición de un movimiento inglés que se llama el Art and Craft. El Art and Craft es artes y oficios. Y esos arquitectos victorianos de mediados del siglo XIX en adelante lo que intentan es que no desaparezcan los artesanos. Y eso es lo que hacen los americanos con un estilo que se llama Mission Style. El Mission Style, el estilo misión, lo que intenta es recuperar justamente la arquitectura española que se daba en la Baja California y en toda la parte de California, y empiezan a hacer hoteles, empiezan a hacer edificios públicos, etcétera, etcétera, de una belleza como pueden ver en el Glenwood Mission este. Eso es la base que Néstor está viendo que se está haciendo en el mundo. Es que Néstor es un hijo de su época. Y lo que está haciendo es que su isla se beneficie también de todo lo que está viendo por el mundo. Pasamos. Spanish Patio, en otro hotel de esa época. Dense cuenta que Néstor está viviendo en la época del cine. Él fue muy amigo de ciertos actores de aquel momento. Es muy triste cuando empiezo a hablarle a gente que tiene 15 o 16 años que no saben quién era ni Mary Pickford, ni Douglas Fairbanks, que era su marido, ni Rodolfo Valentino, que eso más o menos nos suena, ¿no? Ramón Novarro, Dolores del Río, todos aquellos actores del cine mudo que estaban viviendo en casas estilo español, y que ahora están protegidísimas en Estados Unidos. Pues él lo que quería era justamente crear un estilo. Pasamos, Adrián. Que es justamente lo que vemos aquí. El pueblo canario, este es el diseño original que él hace en 1937 y donde todavía se puede ver esa arquitectura del antiguo Hotel Santa Catalina que todavía pervivía por aquellas épocas y que él sabía que tenía que ser también un eje primordial para la promoción de la isla. Él diseña un traje y diseña una escenografía, porque no nos tenemos que olvidar que Néstor es escenógrafo. Néstor está considerado como uno de los mejores escenógrafos españoles de la primera mitad del siglo XX. Bueno, hasta el 38, porque fallece en el 38. Pero es que El amor brujo de Falla se estrena en el Teatro Lara en 1915 con los diseños de Néstor. Y nos hemos olvidado de todo eso. Y entonces él, ¿qué es lo que hace? Diseñar, como artista que es, una escenografía para su isla. ¿Seguimos?
pero en todo momento está siguiendo las bases de la tradición. Justamente esto lo pinta entre el año 28 y 34 y es lo que se veía en Vegeta. Tengan en cuenta que la Casa de Colón es un trasmayo que se hace en la década de los 50, que es una coctelera donde está Santiago Santana y muchos artistas que pam, y recrean una arquitectura que la base es la propia del siglo XVI, XVII, pero que ennoblecen y enriquecen. Seguimos. Pues esa es la deriva que estaba haciendo esto. Lo hace en el pabellón de productos isleños, que... ¿dónde está? ¿Qué rayo? Este hombre. Está en el Parque Santa Catalina. Pero claro, es que pocos saben que el diseño original del Parque Santa Catalina es de Néstor y de Miguel Martín Fernández de la Torre, y que llega un momento, porque llega la modernidad, ¿se acuerdan del minigolf? Y todo aquello. Lo arrasamos, lo hacemos desaparecer, y que lo convertimos en todo lo contrario del espíritu de Néstor y Miguel. Que aquellos que nos visitaran, vieran algo que nos identificara como pueblo. Identidad. Es algo que Néstor recalca cada 2 por 3. Identidad. Y lo convertimos en un mausoleo de mármol rosa, que cuando uno ve aquello, y desapareció parte de la arquitectura, desgraciadamente, porque es la modernidad. Seguimos. Yo no soy moderno, se puede comprobar. Sí. Uno de los hitos arquitectónicos de Gran Canaria, la Casa Cuartel de Colmenar, que está abandonada, literalmente. Néstor estaba diciéndonos, en ese habla Néstor, recuperemos nuestra arquitectura popular, recuperemos los paisajes, llenemos nuestras carreteras de flores, de palmeras, utilicemos nuestra flora autóctona, aunque él después se lleva la mano. Pasamos. Y aquí está, porque Néstor no se encontraba solo, estaba Domingo Doreste, frailesco, pero había muchísima gente. Yo no sé, la siguiente, no, pónmela esta. Durante mucho tiempo viví en la calle Francisco González Díaz. Cállate. ¿Quién es Francisco González Díaz? El apóstol del árbol. Tú, porque también eres nadie, si yo pregunto por la calle, exceptuando los que nos dedicamos a estos menesteres, reconocemos a un hombre que se suicida en Teror porque ya estaba harto, cansado de luchar por su isla. Fue el que empezó la repoblación de Gran Canaria, porque estaba diezmada literalmente. ¿Y cómo somos los canarios? Los canarios no somos muy buenos. Los canarios somos a veces unos mezquinos de mil pares de narices, porque a los nuestros los olvidamos y los dejamos aparcados. Pues ahí estaba toda esta gente. Bueno, a mí se me molestó cierta persona vinculada al turismo, porque le dije, lo siento mucho, pero desde que Néstor y este señor que acuña Gran Canaria, continente en miniatura, no se ha sabido hacer una campaña de turismo que tenga 2 dedos de frente. Ya lo hicieron ellos en el año 30, entre el año 34 al año 38. No han sido superados. ¿Seguimos? Después, cuando se meten con Néstor y dicen, bueno, es que eso es arquitectura mediterránea, parece que estamos en Mykonos, estamos en Creta, estamos en tal y cual, pam. Bien. Es verdad que tiene esas connotaciones, porque en ese momento estaba muy de moda el resurgir de la arquitectura cicládica, de la arquitectura mediterránea, y él lo que quiere para sus riscos, para San José, para San Roque, San Juan, San Nicolás, que era uno de sus preferidos, que decía, ¿cómo es posible que esto en California serían las parcelas más caras de la ciudad? Porque son los privilegiados. Bueno, yo no sé si han estado ustedes a veces en Casablanca 1, por ejemplo, o Honoria de la Plata, ¿no? Mirando, es que las vistas son excepcionales. Entonces, la alta burguesía, la nobleza se va a vivir y se encastra en Vegeta, ¡pam!
dándole la espalda al mar, porque al mar siempre se le ha tenido. Entonces, no era común que las ventanas miraran al mar. ¿Cómo va a hacer eso? Tenemos que resguardarnos del mar, hay que entender la mentalidad. Entonces, ¿cómo no nos fuimos a vivir si justamente la gente de San Nicolás tiene las mejores vistas de toda nuestra bahía? ¿Qué es lo que quiso? Dignificar a las personas que vivían en esos barrios. Por eso les construye esa belleza, donde cabiera, donde pudiera meterse una palmera, un drago o cualquier resquicio de naturaleza, embellecerlos de alguna manera. ¿Y qué es lo que hicimos nosotros? ¿Qué se creen ustedes que es 1 de mayo? 1 de mayo se construye con esos edificios tan grandes, porque a partir de la década de los 50, 60, 70, nos avergonzábamos de nuestros barrios y había que esconderlos. Y por eso es 1 de mayo, no hay otra razón de que existan los edificios, los rosales, etcétera, etcétera, que son edificios impresionantes que tapan literalmente la arquitectura de esos barrios. ¿Pasamos? ¿Cierto? Que se inspira en Santorini. ¿Seguimos? Pero cuando ya se va a meter arriba en Tejeda, pues nos diseñan uno de los paradores más hermosos que debió tener nuestro país y que desgraciadamente no supimos mantener, y con la nueva ampliación y demás ha perdido total identidad. Sí. Cuando uno era pequeño, que le recibía una señora que era peninsular, por cierto, que era la que llevaba la sala del comedor vestida con el traje de Néstor, porque se mantenía todavía esa intención por parte del Cabildo de que, al ser hecho en ese periodo, hecho por Néstor, debería de estar unido todo ese diseño que él recreó para esa campaña del tipismo. Y ahora va y se ve a una señora vestida con un pantalón negro, con un cuellito mao, como si estuviéramos en Pekín. Pues no, esa era de alguna manera lo que debería de hacernos diferentes con los otros destinos turísticos del mundo. De que cuando uno viera allí, digo, ¡oh, qué maravilla! Él se quejaba. Claro, estamos hablando de un hombre de la década de los 30, dice, oh, es que uno sube a Tejeda y hay más rubias que en Londres. Claro, toda tu vida. Y zapatos estilo 18esco francés, que era lo típico de aquel momento. Entonces él lo que quería era rescatar la tradición, porque son las cosas. Lo que pasa que siempre embellecido por su ideal estético. Estamos hablando de la década de los 20-30, que hay un movimiento que es el Art Deco, que después veremos, que es que él lo retrata justamente y lo recupera. ¿Seguimos? ¿Voy a tiempo? No. ¿Tú sí? Yo no. Bueno, pues sigue, porque todo lo que él diseña es justamente basándose en lo que él ha visto en el Reino Unido, en Escocia, en Londres, etcétera, etcétera, porque esto es lo que estaban haciendo los ingleses en aquel momento, recuperando la artesanía, porque se estaba perdiendo desgraciadamente por la industrialización, y es lo que quiere para Gran Canaria. Pasamos, y esto es lo que diseña él, que desgraciadamente todo este mobiliario, que ya debería de ser histórico y de estar protegido, que lo tiene muchísima gente en sus casas, me los están dando para que a mí ya no me cabe en el museo, y se está tirando. Porque eso es una vergüenza para nosotros. Porque eso es un momento que nos vincula justamente con la historia de Occidente. Era lo que estaban haciendo los franceses, los bretones, y te quiero contar, los bretones, que ellos tienen muy arraigado su condición bretona. Esto es lo que estaban haciendo, pasando. Y son muy importantes dos mujeres dentro del legado de Néstor. Trinidad von Schultz-Helbendorf, muy española. Malagueña, que era la duquesa de Parcén. Esta señora fue muy importante tanto en cuanto que en el año 1925 ella participa, y es una de las cofundadoras de
de un conjunto de personas que se reúnen para proteger el arte español. Y una de las primeras actuaciones que hacen en 1925 es justamente una exposición de traje tradicional español. Porque esa etnografía, sabemos todos que desde finales del 19, pero sobre todo en esta época de la década de los 20 y 30, se está recuperando. Y se está viendo que esa tradición se está perdiendo y que gracias a esos personajes, todas fueron amigas de Néstor, como la siguiente. Bueno, aquí, Isabel de Palencia, que en verdad se apellidaba Oyarzábal y Smith, española también, malagueña también, una de las primeras embajadoras de la República en Suecia y en Finlandia, fue una de las primeras mujeres en llegar a ser embajadora. Interesantísima la labor de esta mujer. Justamente hace un libro, escribe un libro sobre el traje tradicional. Ahí vemos el de Tenerife. Y ve esos grabados que nos están hablando de una romantización, porque todo el romanticismo también tiene mucho que ver, pero yo no me meto aquí porque si no, no salimos. Siguiente. Y esto es la base, es la urdimbre por la que Néstor está construyendo su tipismo. ¿Seguimos? Diseña estos trajes. ¿Seguimos? ¿De quién era este traje? Tu talla. Y a mí vas a mi talla. ¡Qué gran dama! De gran belleza, que fallece en 1952 de cáncer. Visita España. Sí. 1947. Claro, el régimen. Claro, a Néstor también, en un momento, cierta intelectualidad lo denosta, porque cree que esa filiación existe. Jolín, Néstor falleció en el 38. Él lo había diseñado muchísimo antes. Participó en la cabalgata de la República, aunque él no se decantó nunca por ningún partido político. Él tenía amigos de toda condición, de todo, no reparaba en eso. Pero cuando esto se le regala, fueron 800 piezas las que el general Franco manda hacer de las 50 provincias que eran en aquel momento. Tenían que regalarle a esta mujer justamente los trajes que representaban a esas regiones. Se elige el de Néstor porque es que no había constancia de que hubiera otro. ¡Qué triste! Pero a Néstor le digo bien, porque esto se conserva, imagínense, son desde los refajos, las peinetas, joyas, son 800 piezas que desaparecieron en un momento. El gobierno en el año 67, el gobierno argentino lo quería vender y, claro, ciertos intelectuales dicen, no, esto no lo tiene ni España, tenemos que recuperarlo, y se van algún día a Buenos Aires en el Museo Enrique Larreta. Es maravilloso y el montaje de los trajes es espectacular. Ustedes se imaginan a una fallera yendo a coger naranja con el traje de seda de brocado. No. Se ven a una charra con los rodetes, ¿no?, cogiendo la cebada y el trigo. No. Y entonces Néstor se da cuenta, digo, vamos a ver, es que el traje típico no es el traje de labranza, que eso es otra. Es el traje con el que los hombres y las mujeres se visten para dignificar a su pueblo. Y esto es lo que estamos confundiendo ahora. Que ahora que cuando se hace cualquier cosa la gente va vestida, que digo yo, ¿pero de qué van? Laura Ingalls en la casa de la pradera. Mucha gente, desgraciadamente, y lo compran en un chino. Identidad. Esto que ven ustedes aquí, todo esto que ven, toda esta decoración, ¿de dónde creen ustedes que Néstor la recoge? Todo el mundo dice millares de las pictografías, en las pintaderas canarias que él iba a ver. Lo que pasa es que están reinterpretadas en clave de ese movimiento que ya les dije que era la moda de ese momento en Europa, que era el Art Deco. Entonces, es muy cubista en algunos aspectos. Yo les puedo asegurar que se hizo una exposición en la Reina Sofía, en la que participó el Museo Néstor, que se llamaba Flamenco, Arte y Vanguardia. Por favor, mírenlo, porque tenemos esto que puede ser una arma maravillosa, pero lo hemos convertido en basura. Pero esto también nos puede abrir fronteras.
Flamenco, arte y vanguardia. Cuando Sara Varas entra en la sala que estaba dedicada a Néstor y ve todo lo que hizo para esas grandes bailarinas como la Argentina, como María Kundesov, etc., y dio aquellos trajes, se quedó muerta literalmente. Dice, es que son unos trajes de una modernidad absoluta, de una belleza absoluta. Ese es el legado de Néstor que yo quiero que ustedes se queden con él. Que por favor no digamos nunca más que esto es un disfraz, porque no lo es. Él era un artista que quería dignificar y añadió una puntita más para que nosotros nos sintiéramos orgullosos. No quiere decir que este sea el único traje. Él no lo quiso nunca. Hay que leer. Lean Habla Néstor, que eso lo publicó el Cabildo. El folclore son capas, capas y capas. Dentro de 100 o 200 años, Néstor ya será tradición. Si nosotros seguimos manteniendo nuestras costumbres y nuestro folclore. Si no, estamos muertos como pueblo. ¿Seguimos? Yo creo que tradición, una cosa es tradición y otra cosa es histórico. Si tradición tiene que surgir del pueblo. El traje de Néstor apareció hace 200 años, va a ser histórico, y un icono para la isla. Yo no estoy de acuerdo con eso. Pero para que sea tradición, tiene que Yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy porque Néstor es hijo de su pueblo. Y entonces si él lo diseña, pero vamos a ver los trajes que nosotros estamos viendo. Porque no conocemos los nombres de quienes los hicieron, porque fueron las modas de la época. Entonces, y si supiéramos quién era el nombre, a lo mejor lo íbamos a no tiene nombre, por eso mismo. Y por eso seguimos. Esto es algo que también fue en contra de Néstor. Porque ¿quién se apodera de este traje? La alta burguesía. La burguesía. Porque es la que puede pagarse. ¿Ah? Y entonces, pero es que Néstor hizo bastantes trajes de telas muy sencillas que se conservan en el museo, pero que nadie se ha interesado por ellos. Telas que podía encontrar cualquier persona del pueblo. Y están allí esperando que alguien lo vaya a ver. Seguimos. Y esta es la proyección que él quería para su Gran Canaria añorada. Mi casa. Ahora que sí la veo ahora. Sí, desgraciadamente no hemos sabido mantener ni el paisaje, ni la arquitectura, ni nada. Seguimos y acabamos. Hay que añadir, no restar. Bueno, Y ahora yo soy Manuel Díaz, bailador de Rocanublo. No sé de qué voy a hablar ahora. Daniel me pisó la mitad de la charla, ya me lo hizo en el Club Victoria, me pisó la mitad, no 3/4 partes de la ponencia. pero así te lo Bueno, La otra parte se la pilló David Naranjo con lo de las tradiciones, los turismos y las cosas esas. Por lo cual yo no sé de qué voy a hablar ahora. Como ya no quedan datos que aportar sobre la historia, sí que voy a hablar de Rocanublo, que de eso sé un poquito más que David y un poquito más que Daniel. Para empezar, a los agradecimientos que ya se dieron todos, a Opciones, al museo, a todos los que organizan, al instituto. Yo quiero especialmente a David, que no se puede ser mejor persona, que me ha invitado y no se le puede decir que no. Así que muchas gracias por la invitación. Yo alcancé, por otra parte también alcancé, porque también soy maestro, y lo de la educación, cuando dicen que es parte de la educación, también me duele, que parece que todos nos toca. ¿Que hay problemas con la vida sexual de los niños? Pues en el colegio que se casa. ¿Que hay problemas con no sé qué? Pues en el colegio que no sé. No, la educación en casa y una asignatura que sea tradición y tipismo, lo que sea, pues estaría muy, muy bien. Total, ahí estoy de acuerdo. Pues entonces, como ya toda la información histórica de Néstor y todo eso, solamente me voy a centrar en Rocanublo y Néstor. Unos apuntitos nada más del traje de Néstor, por qué él quiso hacer un traje para la isla de Gran Canaria. Viene de eso que nombró él así por encima, de las cabalgatas estas que se hacían en Madrid, de las repúblicas donde se representaban todas las comunidades autónomas, todas las provincias que se llamaban en aquel momento, o regiones, y él vio allí que había representación de todos los sitios, con unos trajes magníficos, incluidos algunos de Canarias, pero de Tenerife, y que de Gran Canaria solo había una señora con una mantilla, lindísima, pero él se quedó como un poco rascado con eso.
¿Qué pasó? Cuando él llegó aquí, estuvo con el rumbo ese de por qué Gran Canaria no estaba representada, y entonces surgían ideas en su cabeza. Meterse en la cabeza de Néstor para inventar es imposible, pero hoy vamos a intentar hacer un ejercicio de meternos en esa fantasía imposible que es Néstor. Y él, una vez se le ocurrió todo, se presentó en el ayuntamiento, en la comisión que entonces se encargaba de las actividades culturales de la ciudad, y presentó todo su proyecto, que es lo que se recoge en el libro este que habla Daniel, que se llama Habla Néstor, que publicó el Cabildo hace unos años, y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Ahí está toda la información, con lo cual yo me salto todo eso. Pero él no se inspiró en un lápiz y un papel y voy a decir, pues voy a hacer esto, y me sale un gorrito negro, 2 pompones, y me sale esto y me sale lo otro. Él siempre fue un investigador, fue muy viajero, pisquito de aquí, pisquito de allí, todo lo que recorrió con él por la isla, intentando buscar inspiración, pues salió el traje que salió. Entonces, como una imagen vale más que 1000 palabras, yo he traído aquí invitado a 2 parejitas de nuestro cuerpo de baile con 2 trajes, con 2 cosas. Por cierto, después quiero entrar en el tema tradición, tipismo, con lo que viene en ello. Comento simplemente lo que dice la Real Academia sobre qué es tradición y sobre lo que es tipismo. Tradicionales, aquello que se transmite por medio de la tradición y sigue las ideas y costumbres del pasado. Eso lo tenemos todos claro. Y tipismo, que es lo que es roque nublo, es aquello característico o representativo de un tipo, de un lugar, de un país o de una región. Si partimos de esta premisa de que el tipismo es representativo, si yo ahora les digo, ¿qué isla representa un traje que tiene un sombrero enorme, que parece mexicano, que es las mujeres? Fuerteventura. Si yo les pongo una casa aquí que dice, esta casa es blanca, tiene las puertas verdes y tiene una chimenea con una terminación en forma de cebolla. ¿Qué isla es? Lanzarote. Por lo tanto podemos decir que esa casa representa Lanzarote y que ese traje representa Fuerteventura. Son casas típicas de Lanzarote, traje típico de Fuerteventura. ¿Pero es tradicional? Pues no, porque no existía la cebolla, esas las chimeneas de las casas. Bueno, no existía ni la chimenea y probablemente nadie en Fuerteventura vistiera con una cosa de esa. Que por cierto, el traje se tiene también. Pues sí, hay que añadirle. También se ha mantenido, ¿eh? Sí, sí, y se ha mantenido y además a ese no lo discute nadie. Y sin a este lo discutimos un poquito más, pero bueno, yo creo que cada vez menos. Entonces, ¿qué hizo Néstor? Que creo que el traje no, ¿eh? Que creo que el traje no. Ah, sí, hay datos por ahí, siempre hay datos sueltos, pero bueno, que su mano estuvo por medio, eso está constatado por ahí por algún lado. ¿Qué hizo Néstor? Pues de los trajes yo he elegido este, por ejemplo, porque quizás es el que más se note. Yo creo que si los miramos así, a bote pronto, se ve la clara influencia. No, este es de Liera, tío, que va a ser de Néstor. Sí. No. Este es el de Néstor, este es tradicional y este es el típico. Partiendo de las definiciones de la Real Academia, este sería el traje tradicional que consideramos y este sería el traje típico. Néstor lo que hizo fue coger los trajes tradicionales que él vio por la isla y los enriqueció. ¿Por qué? Por lo que decía Daniel. Hay que darle trabajo a los artesanos, sí o sí. Caladoras, bordadoras, zapateros y toda la historia. Entonces eso es imprescindible. Y la gente cuando venga aquí se tiene que llevar prendas que les llamen la atención y como él pensaba mucho en el turismo y en el negocio de la ciudad, pues prendas que le llamen la atención. A lo mejor no les apetece llevarse eso y les apetece llevarse eso. Hay cosas que él pensó siempre en favor de la ciudad, en favor de la isla en general. Porque lo que no podemos discutir es que no hemos tenido un artista que más haya amado a su isla que Néstor. Bueno, habrá por ahí, pero artistas plásticos como Néstor, poquito. Entonces la intención no se la vamos a quitar porque fue buena siempre. Entonces ya podemos ver que el calzoncillo, el calzón tradicional, vamos a empezar por los hombres que son más feos y así nos lo quitamos de encima. Vamos a notar primero, pues el calzón de toda la vida, a Néstor le salió esta nahueta. ¿De dónde le salió esta nahueta? Bueno, nahueta, en realidad ya las nomenclaturas, ya todos ustedes son todos expertos. Tenemos un maestro aquí, por cierto, al señor Guzmán, que me encantó la ponencia. ¿De dónde salió? Pues también hablaba Néstor, Daniel, de sus viajes por el Mediterráneo, por las islas griegas y todo eso. Si se fijan en esta nahueta y se fijan en los trajes típicos de Grecia, incluso por España, por Valencia, por Castellón, la policía griega, por ejemplo, tienen este traje, esta faldita, que se llama nahueta aquí, que allí se llama fustanela en la isla de Malta o en Grecia, y sarahuel en Levante y en toda la zona de Baleares. La parte de arriba apenas la tocó, solo se fijó que las mangas estaban como abombadas, tenían cierto volumen, y él, en su fantasía de esa época, del típico del arte de la época, pues la infló más. Con los chalecos que hizo, pues trabajito para la bordadora,
le vamos a poner unos motivos bordaditos de punto de cruz. ¿Vale? ¿Pero qué bordaditos le vamos a poner? No algo que sea de aquí característico, las pintaderas. Las pintaderas. Mantuvo más o menos el sombrero, ese medio achadadito, este medio clerical, y la bota, la misma, la conservó exactamente igual. ¿Dónde está el toque extraño? Quizás en la polaina o el calentador, que no es completo, sino que él lo recortó así, son sus fantasías, pero siempre basándose en las polainas que se usaban en los trajes, ¿vale? Esas cosas. Las chicas. Sí, de hierro. Nos quitamos. Sí, sí, es cierto. Ahí los que las tienen así, ¿eh? Más cortaditas, sí, sí. Sí. El de las chicas, ¿qué pasó? Pues lo mismo, él mantuvo las mismas prendas. La falda pesada, bueno, debajo tienen sus zagalejos todos, que no les vamos a enseñar ahora las ropas interiores. Sí, María, sácala. Enseño los zagalejos todos. Todos tienen sus cositas, eso no cambió. La siguiente, que es la de abrigo, la borda, la de tela bruta. Entonces, pues bueno, pues esa también trabajito para la bordadora. Y entonces ya el punto de diablo ese, que es el doble y todas esas cosas, siempre con motivos geométricos o pintadera. Y así para arriba, la falda esa que se recoge y todo esto. Pues ¿qué le vamos a hacer a la falda para darle trabajo? Pues la vamos a mandar a calar. Y aquí empezó a encarecerse el traje y por eso decía Daniel que se convirtió en traje de burguesía, porque se empezó a encarecer. Y fue tan polémico porque si decían que solo se lo podían permitir unos pocos, pero él dio una opción. Y era, no tiene por qué ser solo, exclusivamente calado, también todo lo que sea trabajo artesanal de crochet, de ganchillo, de rosetones, también lo consideró él dentro del posible traje. El delantalcito, pues lo mismo, recortado, porque todo formó muy coqueto, muy cookies. Y aquí arriba, pues la blusita de la que hablaba Daniel, de las hermanas Lavec, las pianistas, que sí que... Y yo en el pueblo canario he visto como bastantes extranjeras se la llevan y he visto por la noche gente paseando por las canteras con alguna blusita de esas como de vestir, ¿no? Porque es bonita. Y un poco aquí, hasta aquí son las mismas piezas. Llegamos arriba, el recogido del pañuelo pues se mantiene igual, la joyería es la misma. Estoy yendo muy deprisa porque el tiempo nos está apretando, así que yo no hablo tan rápido. Y el gran misterio quizás sea el gorrito este que lleva. Sí. En verdad, él quería meter color a las cosas, le faltaba color. Él siempre, por sus cuadros y todo eso, se deduce que su arte es colorido y alegre y feliz y festivo. Y entonces le gustó el gorrito ese, yo creo que porque lo consiguió en Madrid un poco, y lo de los pomponcitos porque a él le gustaban los de Tenerife. Había cosas en Tenerife de colorines que él comenta en sus cartas por ahí cuando le decía a la gente. Claro, los pompones. Entonces le añadió el colorcito ese, ya traído un poco de allí. Y de ahí salió el traje completo. Entonces, esa es la inspiración. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esto? Que parece que Roquenublo no aprecia la tradición o estamos separados de todo eso y nada más. Somos unos absolutos admiradores de los investigadores tradicionales. Los estudiamos, los miramos, pero no es lo que hemos heredado de los inicios de Roquenublo. Entonces podemos decir que tendríamos un grupo tradicional por ahí y Roquenublo que es un grupo típico. Y entonces ya viene a colación eso de por qué yo voy el domingo al pueblo canario y no puedo bailar la folía que yo he aprendido en las escuelas y que se aprende en todas las escuelas. Porque un poco lo que hizo Néstor con el traje ha pasado en Roquenublo tradicionalmente. Después digo de dónde vinieron los bailes de Roquenublo, quienes me dijeron a mí los primeros viejos que les enseñó los bailes. El Roquenublo lo que ha hecho ha sido también un poco acorde con la estética del traje de Néstor, pues a lo mejor pues, le ha levantado un poco más los brazos o le ha dado alguna vuelta más a eso, a esas folías o a esas isas, esas cosas, pero siempre manteniendo lo que son los bailes o lo que vienen los escritos, que eran esos bailes. Históricamente nadie tiene vídeos de los orígenes de los bailes, solo son escritos, y un poco, y porque hace 70 años que estos bailes se crearon, y yo creo que ya debemos conservarlos, aunque sea por respeto a los años que se llevan haciendo. Si no recuerdo mal y no me fui un poco del dato, me comentaron que una de las, aparte de la sección femenina, que fue parte de la escuela de los primeros, estaba la gran bailarina Trini Borrul, que sí que era la que iba a enseñar los bailes, no solo canarios, de donde los sacaban, eran de las informaciones, sino los otros primeros bailes que empezaron en el grupo, que eran de todas las regiones. Al principio, en el año 53, cuando se fundó el grupo, se llamaba Rondalla Española, y bailaban bailes de todas las comunidades, de todas las provincias y todas las regiones. Y entre ellos, pues estaban los canarios.
canarios que venían o bien de esa señora, Trini Borrul, gran bailarina, o de la sección femenina. Fueron los orígenes. Y ya después con el tiempo se han ido, los hemos ido manteniendo porque es nuestro trabajo. Y entonces les decía que no estamos peleados con la tradición, no somos un grupo tradicional. Afortunadamente tenemos muchos grupos tradicionales que conservan todas esas cosas y debe seguir así. Nosotros somos un grupo típico, que además tenemos un sitio concreto donde nos suelen ir a ver, o los canarios, que sea, que es un grupo un poco espectáculo, un grupo un poco show, no show en el más sentido de la palabra, sino un poco que es visual, y no nos peleamos. Y entonces yo, para terminar con esto, recordamos tradición, lo que viene del pasado, se transmite y conserva las costumbres del pasado, típico que es representativo. Entonces, nuestro traje típico no puede ser más típico porque estoy seguro que nosotros ponemos esta pareja en cualquiera de las Islas Canarias y preguntamos, ¿de dónde es esta pareja? Y todo el mundo dice, pues esta representa a Gran Canaria. Entonces, si el traje este representa a Gran Canaria, vamos a considerarlo el traje típico de Gran Canaria, no tradicional, repito, sin pelearnos con él. Y para terminar, yo quiero hacer simbólicamente el encuentro o la posible convivencia de lo tradicional con lo típico. Y quiero que mi pareja de baile baile una folía cachito tradicional, cachito rock and roll. Que un poco se ve ahí cuál es la diferencia, la simbiosis, y verás que tampoco es para tanto, porque son tan buenos bailadores que seguramente harán una unión perfecta de ahí. ¿Se atreven? Venga. Como buen canario cantando,